Bueno, en la clase de hoy vamos a hablar sobre las hemorragias intracraneal, del prematuro y pretérmino y también de las infecciones congénitas en el acrónimo TORCH. La hemorragia intracraneal junto con la leucomalacia periventricular son las complicaciones más frecuentes del prematuro en el sistema nervioso central. Con factor de riesgo para una hemorragia intracraneal, principalmente grupo etario, son los prematuros. Edad gestacional menores de 30 semanas, con peso al nacer menor de 1.500 gramos y tiene una incidencia alta, alrededor del 67% de la hemorragia intracraneal se presenta en nacidos prematuros y los nacidos a términos en un 5% de los casos. ¿Dónde se produce esta hemorragia intracraneal? La hemorragia intracraneal, el sitio de origen es a nivel de la matriz germinal. La matriz germinal es una región muy celular, muy vascular, que da lugar a neuroblastos que migran periféricamente para formar las neuronas de la corteza cerebral y los ganglios basales. Y al ser muy vascular, las paredes de estos vasos son muy delgaditas, entonces son extremadamente friables y muy fácil de sangrar. Es por esto que en un neonato las hemorragias se dan a este nivel. La matriz cubre a principio de la gestación eh, todo el sistema ventricular, ¿sí? Alrededor del final del segundo trimestre, esta es una imagen donde vemos el tálamo, una imagen esquemática de la matriz germinal, el tálamo, el ventrículo lateral con sus astas y la cabeza del núcleo caudado. Entonces esta matriz, a principio de la gestación, cubre todo el sistema ventricular. Al final del segundo trimestre va a ir involucionando y va a quedar alrededor de las 28 a 32 semanas al nivel del surco caudotalámico, ¿sí? Que ya al final de gestación prácticamente desaparece esta matriz. ¿Qué pasa en los prematuros? Eh, Normalmente un neonato de término, los vasos sanguíneos en el cerebro suelen dilatarse cuando la presión arterial disminuye y se contraen cuando aumenta. A ese fenómeno se le llama autorregulación. Los recién nacidos prematuros tienen alterada esa autorregulación cerebrovascular. Entonces, como resultado, tienen una circulación cerebral pasiva por presión. Como dijimos que esa matriz eh, tiene vasos de paredes muy delgadas, extremadamente friables y son fuente fácil de sangrado y además es muy sensible, como no tiene este sistema de autorregulación, es sensible a los cambios de perfusión, me producen la hemorragia intracraneal. La localización, generalmente en los prematuros, de dónde vamos a localizar la hemorragia intracraneal es a nivel de la hendidura caudotalámica, que se ve en esta imagen hacia la izquierda, señalada con flecha blanca. Esto es una imagen ecográfica cerebral en escala de gris, donde se ve la hemorragia a nivel de la hendidura caudotalámica. Una imagen ecogénica, ¿no? Con respecto a los hallazgos clínicos de la hemorragia intracraneal, son muy variables. Podemos encontrar prematuros con niveles de conciencia disminuidos, hipotónicos, con posturas anormales, apnea, coma, o con un laboratorio con un hematocrito bajo. Pero el 25 al 50% de la presentación clínica de la hemorragia pueden ser silientes, y es aquí donde toma relevancia los estudios por imágenes. Generalmente, cuando nos solicitan estudios para realizarlo de forma urgente, como nos llaman por teléfono, son aquellos neonatos que presentan una sintomatología, por ejemplo, cuando hay cambios en el estado neurológico o hay una caída del hematocrito de forma inexplicable, nos van a llamar y nos van a solicitar el estudio de ecografía cerebral. Pero si no, si son este grupo entre el 25 y el 50% en que no se presentan sintomatología, se hace alrededor de las 72 a 96 horas y luego se va haciendo controles hasta darle el alta al paciente. Es decir, antes que se vayan del alta, se solicita una nueva ecografía. ¿Qué es lo que nosotros, dentro de los estudios por imagen, la ecografía cerebral tiene como función principal la detección de la hemorragia y además ver dónde está ese sitio de sangrado? Entonces vamos a evaluar los ganglios de la base, particularmente ver el área de la matriz germinal, el parénquima cerebral, el cerebelo, los ventrículos,
ver cómo está el plexo coroideo y si hay alguna colección subdural y subaranoidea en la ecografía cerebral que debemos detallarla en el informe. La clasificación de Papin es un sistema de calificación más utilizado para calificar la gravedad de la hemorragia intracraneal en el lactante prematuro. En este sistema existen 4 grados de hemorragias intraventriculares. Las hemorragias de grado 1 son hemorragias de la matriz, solamente de la matriz germinal, cuya localización es a nivel de la región caudotalámica. En estas imágenes, que son imágenes, la de arriba es una imagen coronal y la de abajo sagital en escala de gris, donde me señalan la flecha la localización de una imagen ecogénica caudotalámica, y la imagen sagital de abajo me marca también un aumento o un área de ecogenicidad incrementada inmediatamente anterior o dentro del surco caudotalámico. Estas hemorragias de grado 1, si nosotros le aplicamos Doppler, nos permite diferenciar el plexo coroideo de la hemorragia. El plexo coroideo tiene una vascularización normal, en cambio la hemorragia generalmente no tiene señal al flujo, que es la imagen esta de arriba, y la de abajo es una ecografía Doppler del plexo normal. Las hemorragias de grado 1, durante un periodo de días o semanas, el coágulo de la matriz germinal va a ir regresando de tamaño, y a medida que el coágulo se retrae, sufren licuefacción central, resolviéndose de forma completa o formando un quiste subapenimario. Es decir, una de las evoluciones que tiene la grado 1 de las hemorragias intracraneales es que se puede resolver de forma completa, puede persistir esa imagen ecogénica o puede formarse el quiste subapendimario. El quiste subapendimario, que son estas 3 imágenes ecográficas que tenemos hacia la izquierda, son quistes POPs hemorrágicos que generalmente miden entre 3 y 5 milímetros de diámetro, que parecen tener poca importancia clínica. La mayoría desaparece dentro de un año. Suelen aparecer como progresión o como evolución de una hemorragia de grado 1, pero no son específicos de la hemorragia intracraneal. Suelen observarse en otras infecciones virales intrauterinas, en la trisomía 13 o incluso un hallazgo aislado sin una causa obvia. Generalmente la hemorragia de grado 1 en los ventrículos están de tamaño normal en pacientes con hemorragias subependimarias de forma no complicada. Con respecto a la clasificación de grado 2 es la hemorragia intraventricular, es decir, vamos a ver hemorragia en el ventrículo que no va a estar dilatado. Estas son imágenes, la de arriba es una imagen en un plano coronal, la de abajo son planos sagitales, donde me marca el aumento de la ecogenicidad en relación al coágulo dentro del sistema ventricular, es decir, en el tercer ventrículo. Y acá señalado con la flecha, en el asta occipital, la presencia del coágulo, y el CH es el plexo coroideo normal. Acá, como también en el grado 1, podemos utilizar el Doppler para diferenciar del coágulo que no tiene vascularización del plexo que sí tiene vascularización. La imagen de al lado, hacia la izquierda, es una imagen desde una vista de fontanela posterior, donde se puede visualizar mejor la presencia del coágulo en el asta occipital. Las hemorragias de grado 2 pueden resolverse de forma total, pueden producir una dilatación del ventrículo, que generalmente puede ser leve a moderado, como resultado de una obstrucción intraventricular, ya sea por un coágulo, por tabiques o escombros, debido a aranoiditis obliterante con obstrucción del flujo de líquido cefalorraquídeo sobre las convexidades, que suele ser una complicación ocasional. Generalmente son autolimitadas, se resuelven sin secuelas, pero bueno, hay porcentajes en que pueden progresar. Pueden persistir incluso con un aumento de la ecogenicidad en la pared ventricular, es decir, el revestimiento subependimario del ventrículo se vuelve mucho más grueso, secundaria a una ventriculitis química que ocurre en respuesta a la sangre en el líquido cefalorraquídeo. La hemorragia del grado 3 es una hemorragia intraventricular con ventrículos dilatados.
Las dos imágenes ecográficas cerebrales, coronal y sagital, las de arriba, son al ingreso de un prematuro en el que las flechas indican el contenido ecogénico cubriendo la totalidad del sistema ventricular, en este caso de la asta frontal en el corte coronal del ventrículo lateral, y en la sagital se ve cómo ocupa la totalidad de este sistema. Las imágenes de abajo son imágenes que se realizaron 2 semanas después, donde se puede ver que persiste la dilatación del sistema ventricular, la retracción del coágulo intraventricular. Ahí ese hematoma disminuyó su ecogenicidad, está más bien definido, que son las flechas, donde me marcan la apariencia de un ventrículo sobre otro ventrículo. Y hay además un aumento de la ecogenicidad, es decir, del revestimiento ependimario del ventrículo, que se debe a una ventriculitis reactiva. Las hemorragias grado 3 producen dilatación del ventrículo, pueden llevar a una hidrocefalia progresiva, más que nada porque pueden producir una obstrucción, y muchas de estas, generalmente en un pequeño porcentaje, pero pueden requerir sistema de derivación. El coágulo de ecogénico pasa a volverse hipoecogénico y se puede o resolver de forma completa o persistir con tabiques o bandas lineales que pueden ser visualizados en estudios posteriores o estudios de control. La hemorragia de grado 4, aquí hay una alteración del parénquima ventricular con compromiso del mismo, donde en las imágenes ecográficas vemos un foco muy ecogénico con márgenes irregulares en el parénquima adyacente o ambos, puede estar a uno o ambos ventrículos laterales, donde la interfaz entre la pared del ventrículo y la hemorragia a menudo se suele borrar. Esta es una imagen coronal, y la imagen parasagital mostró con mayor detalle el área de hemorragia parenquimatosa. Este paciente, 2 meses después, le realizan una ecografía de control y muestran una de las evoluciones que pueden tener las hemorragias de grado 4, que es la encefalomalacia, que en este caso estaba comunicada con el ventrículo. La evolución en el grado 4 raramente vuelve a la normalidad y pueden complicarse con dilataciones ventriculares, una hidrocefalia evolutiva y áreas de encefalomalacia, que pueden estar comunicadas o no al ventrículo. Como en todas las hemorragias, el coágulo parenquimatoso se empieza a licuar, se va retrayendo en 2 a 4 semanas. A las 2 o 4 semanas después de la lesión, el coágulo empieza a desarrollar un área de quística, que es lo que se forma acá, que es lo que se formó y lo que pasó, que son áreas de encefalomalacia. Y la hidrocefalia, que puede tener como complicación, puede resolverse, detenerse o incluso puede progresar. Un paciente de 4 días de edad, un paciente prematuro que se ve una ecografía cerebral. La primera ecografía es la que dice A, donde se ve una ecogenicidad en los ventrículos laterales, sin dilatar los mismos, lo que fue clasificado como de acuerdo a la clasificación de Papil en grado 2. Las imágenes B y C son cortes coronales y sagitales respectivamente 2 semanas después, donde se ve el señalado con flechas blancas, cómo el coágulo fue disminuyendo su ecogenicidad por hemorragia en evolución. Este es un caso de un lactante pretérmino en el que se realizó una correlación ecográfica y de resonancia de cerebro. En las imágenes ecográficas visualizadas hacia la izquierda, en la imagen A, señalado con flecha, marca el sangrado de la matriz germinal derecha. Esto es un corte parasagital. La imagen B, C y D me muestran un gran hematoma, son cortes coronales del hemisferio derecho que produce una herniación sulfacina. La herniación sulfacina es
se produce cuando se hernia el tejido cerebral debajo de la hoz cerebral longitudinal, como estaba descrita en este gráfico. Cuando se le realiza la correlación de resonancia de cerebro, obtenemos las imágenes hacia la izquierda. La imagen A y B son imágenes de cerebro de resonancias axiales ponderadas en T1. La imagen A me marca la flecha hemoventrículo en el asta occipital izquierda, y el asterisco hacia anterior me está marcando un hematoma que no fue frontal del lado izquierdo, que no fue visualizado en la ecografía. Y en la imagen B se visualiza con las cabezas de flecha un hematoma derecho con componente subdural que tampoco fue visible en la ecografía. Las imágenes C, D y E son imágenes ponderadas en T2. La C se ve la herniación sulfacina, y la D y la E son en los mismos niveles de A y B ponderados en T1, pero estos son ponderados en T2, donde se puede visualizar aún más la herniación con el desplazamiento de la línea media propio de una hemorragia, de una gran hemorragia parenquimatosa con ocupación de líquido en los ventrículos en la hemorragia de grado 4. Y la imagen F es una imagen de restricción de difusión para la visualización de hematomas. Bueno, ahora vamos a hablar sobre las infecciones congénitas, las denominadas TORCH. El término TORCH es un acrónimo para definir a las infecciones congénitas o infecciones intrauterinas causadas por transmisión transplacentaria de patógenos. Podemos describir a la toxoplasmosis, en el término otros al enterovirus, el parvovirus B19, sífilis, VIH, varicela zoster, rubiola, al citomegalovirus y el herpes simplex. Estas infecciones congénitas denominadas TORCH tienen en particular que los hallazgos son muy inespecíficos y que es importante guiarnos de datos, además de la clínica, del laboratorio, y este último, digamos, en relación a lo que son los anticuerpos de inmunoglobina G o inmunoglobina M, que me permiten además una mejor aproximación diagnóstica complementando con los hallazgos que vamos a encontrar en las imágenes. Y las características principales de estas TORCH es que la afección es a nivel del sistema nervioso del recién nacido o el feto. Si se producen las infecciones en útero antes de las 20 a 24 semanas, la afectación va a ser en la organogénesis, en malformaciones cerebrales, lisencefalia, esquisencefalia e hidroencefalia. Si la infección se produce de forma tardía, vamos a encontrar cambios destructivos de la sustancia gris y blancas y calcificaciones a nivel parenquimatosas que la vamos a visualizar en los estudios por imagen. Citomegalovirus y toxoplasmosis son las dos infecciones con mayor frecuencia en las infecciones congénitas TORCH. En primer lugar lo tiene el citomegalovirus, causado por la familia del Herpesviridae, y la toxoplasmosis causada por el Toxoplasma gondii, que es un protozoario que tiene como reservorio el gato doméstico, que por medio de sus heces podemos producir el contagio de esta toxoplasmosis. Como todas las TORCH son hallazgos inespecíficos, citomegalovirus y la toxoplasmosis comparten ciertas características frente a los hallazgos o presentaciones clínicas, sobre todo la hepatoesplenomegalia, se pueden presentar con ictericia, petequias, alteraciones a nivel de laboratorio, cataratas, microoftalmia, microcefalia, pero sobre todo lo más importante son las calcificaciones intracraneales. Las calcificaciones intracraneales son una de las características de las enfermedades de las infecciones congénitas TORCH, que en el citomegalovirus tienen predilección por una distribución de los ventrículos periventriculares, y la toxoplasmosis, las calcificaciones tienen predominancia para la corteza y a los ganglios basales. Si bien en la literatura esta diferenciación nos indica probablemente a guiarnos con la etiología si es un citomegalovirus o una toxo, pero en la práctica muchas veces estas pueden presentarse asociadas. Respecto a la neuroimagen, el citomegalovirus, acá tenemos 3 estudios diferentes de pacientes con infecciones del citomegalovirus.
Principalmente vamos a encontrar esto en las imágenes. Calcificaciones intracraneales, ventriculomegalias en un 45% y enfermedad de la sustancia blanca. Y la microcefalia es una característica de los hallazgos dentro del citomegalovirus. La primera imagen es un estudio ecográfico cerebral en escala de gris en un corte coronal, donde la imagen celeste me indica áreas de calcificaciones de distribución periventricular característicos del citomegalovirus. La imagen del medio es una tomografía sin contraste, donde también podemos observar calcificaciones intraparenquimatosas de distribuciones periventriculares, anormalidades corticales visibles en la corteza de la región frontal, lo que me indica las flechas, y ventrículos dilatados. En la imagen de al lado es una imagen de resonancia en un corte coronal, ponderante 1, donde es un infante con microcefalia, donde mostraba numerosas áreas quísticas que eran visualizados tanto en la ecografía, en la TCU, en la resonancia, y que podrían considerarse posible de un citomegalovirus congénito. En el artículo, este neonato dio positivo después para el citomegalovirus con estos hallazgos. Estas imágenes son imágenes de resonancia en pacientes también con infecciones congénitas por citomegalovirus. La imagen de la izquierda es una imagen en secuencia T1, donde se visualiza la esquistoencefalia de labio abierto bilateral, y que son las que me marcan las flechas curvadas, y las flechas rectas, que se ven imágenes hiperintensas, son calcificaciones que se localizan a nivel periventricular. La imagen de al lado es una imagen en secuencia T2, donde me muestra hacia el lado izquierdo una esquistoencefalia del labio abierto y también alteraciones a nivel de la sustancia blanca, hiperintensidad de la sustancia blanca en relación a gliosis. La rubiola es otra de las infecciones congénitas en el acrónimo TORCH. La rubiola congénita es una infección producida por la familia de virus Togaviridae. Es una infección que se produce por vía transplacentaria durante el primer y segundo trimestre. Tiene alto riesgo de aborto espontáneo y defectos de nacimiento cuando la infección se produce sobre todo en el primer trimestre. Con respecto a los hallazgos clínicos, podemos encontrar microcefalia, cataratas, la sordera, que es muy característico de rubiola, enfermedades cardíacas, hepatoespleno, anemia, exantema petequiales, alteración a nivel óseo como hipodensidad metafisaria o tallo de apio, y calcificaciones en los ganglios basales y en la corteza. La rubiola congénita hoy en día es una enfermedad poco vista gracias a la vacunación, que prácticamente logró disminuir y casi erradicar los casos de rubiola congénita. La imagen que tenemos acá hacia la derecha es una imagen de una tomografía sin contraste de un paciente con rubiola congénita, en el que se observa la atrofia de los hemisferios cerebrales. Estas flechas me indican la superposición que tiene con las suturas craneales, y las flechas que señalan los ganglios basales son las calcificaciones que son típicos de la rubiola congénita. El herpes virus simple tipo 2 es otro dentro del acrónimo TORCH. El tipo 2 durante el nacimiento se da por contacto de piel, ojos, cavidad oral o nasal o lesiones en vagina. Los hallazgos que podemos encontrar son coriorretinitis, hepatitis, crisis de hipotonía o pistótonos, la coagulación intravascular diseminada, abombamiento de fontanelas. Calcificaciones intracraneales pueden ser en ganglios basales en la corteza o encontrarse también en la sustancia blanca periventricular, y pueden tener hallazgos de signos piramidales. Estas imágenes que tenemos acá, la imagen A y B, son imágenes tomográficas, y la imagen C y D son imágenes de resonancia de cerebro. Acá esto es un paciente que en el líquido cefalorraquídeo se aisló el herpes virus simple tipo 2. En las imágenes de arriba, que son las imágenes de tomografía, se mostraban múltiples lesiones de áreas de hipoatenuaciones o hipodensidad en los hemisferios cerebrales, sobre todo en el lado frontal izquierdo,
y biparietal de los lóbulos. En las imágenes de abajo, estas son imágenes de resonancia. En la imagen C es una imagen de resonancia ponderada en T2 y la imagen D es de difusión. Acá lo que muestran son múltiples áreas de hiperintensidades y restricción de disfunción en ambos hemisferios cerebrales, que involucra tanto la corteza como la sustancia blanca. Bueno, para resumir un poco de las TORCH dijimos que es un acrónimo para designar un grupo de enfermedades infecciosas, víricas, bacterianas o parasitarias que del recién nacido del feto con características similares. Y una de las características que tiene es que presentan clínicas inespecíficas. La T de toxoplasmosis se presenta con la tetra de Sabin, las denominadas 4C, corioretinitis, microcefalia, convulsiones y calcificaciones de distribuciones intraparenquimatosas. La O vamos a definir a la sífilis, que se presenta con el pérfido plantar, rinitis hemorrágicas, alteraciones óseas como periostitis, dientes en tonel, hueso en sable. La rubiola es una enfermedad que gracias a la vacunación prácticamente no se visualiza en el día de hoy, pero se presentaba con una tetra de Gregg, con sordera, cataratas, cardiopatías congénitas y microcefalia. El citomegalovirus, que es dentro de las TORCH la infección con mayor frecuencia, se presenta con micro-macrocefalia. Las calcificaciones dijimos que suelen ser de distribución periventriculares y pueden tener alteraciones en hígado como hepatitis. El herpes simple puede presentarse por infecciones diseminadas, alteración a nivel ocular, estomatitis, encefalitis o incluso meningitis. Estas acrónimo TORCH o estas infecciones se las englobó porque tienen en común que suelen presentar una serie de características comunes, sobre todo porque las infecciones maternas son generalmente asintomáticas, por lo que suelen pasar desapercibidas y va a presentar poca expresibilidad clínica en el periodo neonatal. Entonces suelen tener riesgos de secuelas a mediano o largo plazo. Con respecto a los estudios por imágenes, siempre son estudios complementarios y la visualización generalmente vamos a describir calcificaciones parenquimatosas. Las TORCH, como son clínicas muy inespecíficas, de los datos de la historia clínica más el laboratorio, sobre todo en relación a los anticuerpos IgG o IgM, me van a permitir una mejor aproximación diagnóstica complementando con los estudios por imágenes.